reunión para conocer y profundizar la información respecto de las sublicencias que ha firmado el Medicine Patent Pool. Contamos con la presencia de Sebastián Morín, que es gerente de políticas y abogacía del Medicine Patent Pool, quien nos va a contar en primera instancia aspectos generales de este mecanismo y en particular de qué tratan estas sublicencias, cómo van a impactar en el acceso a cabotegravir de larga acción. El cabotegravir de larga acción, seguramente lo va a explicar un poquito más también Sebastián, es un medicamento inyectable que ha demostrado una alta eficacia para la prevención del VIH en las personas con riesgo sustancial. Entonces, esta es una excelente noticia. Bueno, fue una excelente noticia que se firmara primero la licencia con el MPP y ahora este paso que se ha dado de la firma de las sublicencias. Así es que quiero darle la bienvenida y agradecerle la presencia a Sebastián, quien va a ser el expositor principal en esta sesión, y luego vamos a tener alrededor de 30 minutos para hacer todas las preguntas necesarias, tener claridad de qué significa esto para nuestros países y qué acciones podríamos ir haciendo desde nuestros países para lograr más rápidamente el acceso a cabotegravir de larga acción. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Estoy muy encantado de estar aquí hablando con ustedes. Como lo dijo Lidice, voy a hablar un poco del MPP y después de la licencia sobre el cabotegravir de acción prolongada y también un poco de acceso a medicamentos como dolutegravir en la región. Así que esta es la agenda. También al final podemos hablar un poco de cómo trabajar juntos, de colaborar entre la sociedad civil, la comunidad y el MPP, que somos un equipo muy pequeño aquí en Ginebra, pero con una red bastante grande. Bueno, tal vez eso es una introducción o tal vez un recordatorio por unas personas. Voy a hablar un poco de todos los aspectos del MPP. Si hay más que decir o preguntas, por favor, díganlo y podemos explicar un poco más algunos aspectos. El modelo del MPP es basado en licencias de salud pública, es decir, permisiones de compañías para que entran compañías farmacéuticas genéricas en los países de ingreso bajo y medio. Eso va a acelerar el acceso, va a hacer la competencia más fuerte y también va a bajar los precios. Y aquí se puede ver estas acciones. Tenemos licencias voluntarias, después la competencia aumenta, los precios bajan y después el consumo aumenta. Este impacto de salud pública positivo se puede hacer porque hacemos una priorización que va a concentrar los esfuerzos con medicamentos que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Aquí se puede ver lo que estaba explicando, la aceleración arriba se puede ver en rojo, el acceso, el tiempo entre la aprobación regulatoria de unos medicamentos como el tenofovir o el lopinavir y ritonavir, hace muchos años antes, sin el Medicines Patent Pool. Tuvo como 7, 8 años antes que había competencia de 2 genéricos en el mercado. Con la ayuda de licencias voluntarias con el Medicines Patent Pool, eso se bajó a 4 años más o menos por el dolutegravir. Cierto, en tiempos de pandemia como el COVID, estas duraciones son muy largas, ¿sí? Y sabemos que es posible hacer más rápido. Por ejemplo, con Nirmatrelvir tuvo 1 año antes que el producto genérico fue disponible en el mercado. Y abajo son datos que fueron publicadas
en un periódico científico del efecto de genéricos en el mercado con lo que concierne el precio del medicamento. Las licencias del MPP son contratos legales, pero no es lo único que el MPP hace. La primera parte, la primera etapa es de identificar las prioridades, los medicamentos por los cuales hay problemas de acceso y donde la concesión de licencias puede ayudar. Eso significa que vamos a mirar el efecto clínico, el precio, la cobertura de patentes, lo que la OMS va a recomendar o no, si está en la lista de medicamentos esenciales. Y después que tenemos esta lista de prioridades, vamos a negociar con los titulares de patentes con una perspectiva de salud pública. Es decir, que vamos a tratar de no hacer como un acuerdo comercial, pero un acuerdo que va a aumentar el acceso en todas partes del territorio. Voy a hablar un poco más después de qué significa territorio, pero es la lista de países donde el acceso va a estar posible con la licencia. Vamos a tratar de aumentar el acceso en este territorio sin hacer daño en otros países. Así que no es como un acuerdo comercial que tal vez va a dar un poco de un territorio a una compañía, pero diciéndole que no puede hacer algo otro en otras partes. La tercera parte es de sublicencia a genéricos. Vamos a hacer eso de una manera que es un sistema que se llama expresión de interés, que vamos a llamar el interés de compañías farmacéuticas genéricas para que nos dan como para que tratan de obtener esta licencia, y vamos a evaluar a ciegos las licencias para seleccionar las compañías que tienen el mejor plan, que va a incluir la capacidad de producción, la capacidad financiera, la red en todos los países, el plan específico por este medicamento y también la experiencia con el MPP o con todo lo que es regulatorio internacional, como la cualificación de la OMS. La cuarta etapa es de acelerar el desarrollo y el acceso en los países, y por eso vamos a trabajar con las compañías y con actores de salud pública internacional como las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad, para que los productos sean desarrollados muy rápidamente, con calidad, con precio bajo y en todas partes, con este principio de no dejar nadie atrás. Aquí se puede ver la lista de licencias que el MPP tiene en algunas enfermedades. Tenemos muchas licencias en VIH, es la enfermedad donde empezamos hace 13 años, en 2010. Pero también tenemos licencias en hepatitis C, en tuberculosis, en COVID, en cáncer, que es muy nuevo, y también con tecnologías como de acción prolongada, por ejemplo. Aquí es la misma lista de licencias, pero mostrando las alianzas con licenciatarios, es decir, con los genéricos, las compañías con las cuales trabajamos. Y aquí se puede ver esta red de licenciatarios, que son 56 hoy en día, y en 15 países. Antes del COVID teníamos mucho menos, pero como muchos actores de salud pública internacional, realizamos que es muy importante tener una red que es descentralizada, que no solo se concentra en los países como antes, tal vez en India mucho, pero ahora tenemos
socios en todas regiones del mundo, pero también mucho más en India, porque es histórico que estas compañías son más grandes y tienen estas redes más grandes que otras compañías, pero son esfuerzos que hacemos para diversificar. El impacto de nuestro trabajo se hizo en 148 países que han beneficiado con acceso a productos del MPP. Y la cantidad de dosis que hablamos son casi 27 mil millones de dosis de tratamiento. Y como si transformamos eso en pacientes años, que por ejemplo el número de pastillas que una persona va a tomar en un año, por ejemplo, por tratamiento de VIH, es más o menos 72 millones de pacientes años, con más o menos 20 millones el año pasado solo. Porque esta utilización de unos medicamentos, en particular el dolutegravir, ha aumentado muy rápidamente. Entonces, este número de dosis está creciendo rápidamente también. La competencia más alta de genéricos permitió ahorrar 1.200 millones de dólares entre 2010 y 2021. No tenemos los números de 2022 todavía, pero en un par de meses le vamos a tener. Si vamos hasta 2030, que hacemos como modelización, que se puede calcular lo que tal vez vamos a ahorrar y las muestras limitadas que vamos a permitir, son 3.500 millones de dólares ahorrados en total, sin contar los medicamentos en COVID y sin contar la licencia de cabotegravir todavía, porque no tenemos este modelo de modelización del impacto por estos medicamentos todavía. En salud, el impacto de salud pública, la estimación que tenemos es de 160,000 muertes evitadas hasta 2030. Eso solo es la contribución de más acceso del MPP sobre todo lo que podría existir sin el MPP. Tenemos una publicación y una página web que explica eso y puedo explicar un poco más si les interesa. El mandato del MPP empezó en VIH, en hepatitis y en tuberculosis, pero hace un par de años expandimos a medicamentos esenciales o también a medicamentos con un gran potencial para una futura inclusión. Es decir, por ejemplo, el año pasado el comité de la OMS llamó al MPP que se interesa a unos medicamentos por cáncer que no están todavía en la lista porque son demasiado caros y que con ayuda del MPP podrían estar más baratos y así están incluidos en la lista. También expandimos a medicamentos biológicos y publicamos un artículo científico hace un par de meses explicando lo que se necesita para que el modelo MPP se aplique por biológicos como anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Expandimos en COVID y eso incluye no solo medicamentos, pero también diagnósticos y vacunas y otras tecnologías de salud. Y hicimos una parte de este trabajo con la OMS y el programa que se llama CITAP. También estamos involucrados en el programa de transferencia de tecnología de ARNM de la OMS, que tiene como objetivo el desarrollo de vacunas por COVID, pero también por otras enfermedades. Además de nuestro trabajo de licencias, también desarrollamos herramientas por la sociedad civil, por la comunidad, por las agencias de las Naciones Unidas
Y estas herramientas están mostradas aquí. Hay 3 bases de datos que llamamos la colección PAL, que empezó con MedSPAL, que es una base de datos de patentes y licencias por los medicamentos esenciales. La PAL es por tecnologías de acción prolongada, Long Acting PAL en inglés, y VAXPAL es por vacunas de COVID. También tenemos datos que publicamos en el sitio web sobre los medicamentos con licencia del MPP y tenemos una mesa y un mapa interactivos donde se puede ver el territorio efectivo de donde se puede acceder a una formulación cualquiera y también la registración con autoridades reguladoras en los países y también el suministro en estos países. Y esta información es disponible cada 3 meses. Así se puede ver la información de este día, pero también se puede ver en el pasado en este mapa. Y vamos a ver esto un poco más después. Hay muchas colaboraciones que son muy importantes en salud pública internacional porque no hay trabajo que podemos hacer solo nosotros y eso se aplica por todas partes. Así por el trabajo que hacemos alrededor de formulaciones pediátricas, estamos parte de la red de la OMS que se llama el Acelerador Global para Formulaciones Pediátricas, que se interesa a formulaciones para los niños en VIH, en tuberculosis, en hepatitis y en otras enfermedades. También estamos parte de la coalición ATOM, que se interesa al acceso de medicamentos contra el cáncer y no solo los medicamentos, pero los diagnósticos, todos los sistemas de salud alrededor de cáncer en un grupo de países donde la coalición trabaja. También, y esto es muy importante por la PrEP de acción prolongada, estamos parte de esta coalición para acelerar el acceso a la PrEP de acción prolongada, que se interesa a cabotegravir, pero también a otros medicamentos en desarrollo, por ejemplo, el lenacapavir. Hace un par de meses lanzamos nuestro nuevo plan estratégico por el periodo de 2023 a 2025. Este plan tiene 5 objetivos. El primero es expandir nuestro trabajo en enfermedades infecciosas, hacer más en VIH, hacer mucho más en tuberculosis y hepatitis y otras infecciones. El segundo es establecer el mecanismo por otras enfermedades, en particular las enfermedades no transmisibles y también medicamentos por salud materna y pediatra. El tercer objetivo es facilitar el desarrollo y el acceso a nuevas tecnologías médicas como formulaciones de acción prolongada, productos biológicos y vacunas. El cuarto objetivo es de acelerar el acceso a contramedidas para pandemias. Eso incluye COVID, pero va mucho más adelante de COVID y en las discusiones de preparación por las pandemias. Y el quinto objetivo es apoyar a desarrollar una capacidad de producción que es diversificada y sostenible, y eso incluye la producción local, regional y también la transferencia de tecnología. Ok, ahora voy a hablar un poco de esta licencia nueva del MPP para el cabotegravir de acción prolongada para la PrEP y lo que significa por la región. Como lo dijo el índice, este medicamento es la primera opción de PrEP inyectable de acción prolongada que está aprobada por el regulador americano, la US FDA,
sabemos que es más eficaz o puede ser más eficaz que la PrEP oral, que también está muy eficaz. Ayuda por la adherencia con administración menos frecuente, cada 2 meses, comparativamente a tabletas cada día por la PrEP oral, y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante entender que sin licencia voluntaria, como la que vamos a hablar, el acceso a genéricos asequibles en países de ingreso bajo y mediano no sería posible hasta la expiración de la patente, que es en 2031. Pero tenemos una licencia, y esta licencia se refiere al uso de cabotegravir de acción prolongada por la profilaxis preexposición. La PrEP no cubre el tratamiento, que no es recomendado por la OMS. La licencia también se refiere a las patentes de cabotegravir y no cubre la transferencia de conocimientos técnicos. Pero eso se discute con la compañía VivelCare que desarrolló el medicamento, y también con los genéricos y la coalición para acelerar el acceso a la PrEP. Eso es muy importante en este tema, la transferencia de tecnología, porque es un producto un poco más complicado que tabletas normales, pero está separado de la licencia. Y hicimos eso de esta manera para ir adelante mucho más rápidamente con la licencia, y en paralelo tener esta discusión sobre el transfer de conocimiento técnico. El territorio cubre 90 países, es decir, todos los países de ingreso bajo y medio bajo, todos los países de África subsahariana y todos los países menos desarrollados. Y decimos al menos 90 países, y voy a explicar eso en la diapositiva que viene. Como todas las licencias del MPP, tiene cláusulas alrededor de garantía de calidad. Así se debe obtener la precualificación de la OMS o la aprobación de una autoridad reguladora como la USFDA. Hay regalías por ventas en 10 países de 5%, pero no son países en América Latina y el Caribe, son en otras regiones. Y también la licencia, como todas las licencias de BMP, está publicada en el sitio web. Y el link está aquí. Y voy a compartir estas diapositivas después. Este territorio, como mencioné, es de 90 países. Se puede ver en azul en el mapa que está aquí. Estos 90 países representan 70% de los casos incidentes de VIH, entonces es muy importante por la prevención. Pero también hay una flexibilidad en esta licencia que permite que acceso fuera del territorio sea posible, y eso debería ser posible donde el producto no está patentado. Y lo que el color violeta muestra aquí son países de ingreso mediano donde no hay patente sobre cabotegravir. Entonces, con esta cláusula se debería tener acceso en estos países, y es muy importante para América Latina. Lo que sabemos con esta cláusula, que es la misma que tuvimos en la licencia de dolutegravir, es que funciona. En verde oscuro aquí se puede ver el territorio nominal, la lista de países de la licencia de dolutegravir. No cubren muchos países en América Latina, pero hay muchos países en América Latina sin patente por dolutegravir, y vemos en amarillo que suministros de TLD o dolutegravir, el TLD es un producto a base de dolutegravir, fue posible en muchos países del subcontinente. Por lo que concierne las regalías y la segmentación del mercado, eso
existe por 10 países, pero ninguno de estos países está en América Latina y el Caribe. Por estos países son 5% de las ventas netas, entonces 5% del precio genérico. Y la venta solo es posible en el mercado público, no en el mercado privado en estos países. Ahora hablamos un poco del progreso, que es el anuncio que hicimos hace un par de semanas. Primero hay que entender que el mercado de cabotegravir todavía es un poco incierto, porque el mercado de la PrEP en general es muy pequeño comparativamente al tratamiento, y no se establece, no es muy fuerte en muchos países, ¿no? De un lado es eso, un mercado incierto. Del otro lado, este medicamento es mucho más complicado de desarrollar y de producir. Necesita máquinas especiales, instrumentos especiales, porque es un inyectable, es un poco diferente de unas tabletas como lo dicen. Así, para que el mercado sea sostenible y que se balance bien entre las inversiones que se necesitan y el mercado que va a estar posible después. El acuerdo de licencia incluye un número limitado de licenciatarios. Este número es de 3 empresas de genéricos. Y justo anunciamos la selección. Como dije antes, la selección fue a través de un proceso público, abierto, de expresión de interés, con una selección basada en un proceso de evaluación a ciegas, así que las personas que evalúan no saben cuál compañía está. Y después de este proceso, seleccionamos las compañías Aurobindo de India, la compañía Cipla de India, con planes de producir en Sudáfrica, y la compañía Viatris o Mylan, también de India. Eso no significa nada por el acceso, solo por la producción. El acceso va a estar posible en todos los países que mostré en las diapositivas antes. Estas cosas son separadas. La licencia, las sublicencias se dan a compañías privadas que van a poder producir para suministrar en países del territorio. Y estos son dos cosas separadas. Ahora, lo que sabemos es que el desarrollo todavía pensamos que va a tomar entre 3 y 5 años, y vamos a trabajar para acelerar eso lo más posible. Durante este tiempo, la única fuente de cabotegravir de acción prolongada será el producto de VIR, el producto original. Y esto es muy importante porque si queremos estar listos por la entrada de genéricos en el mercado, debemos empezar ahora y no esperar los genéricos, porque vamos a perder tiempo. Y para que las cosas se aceleren lo más posible, estamos trabajando con muchos actores de salud pública internacional, como el Fondo Mundial, la ONU-SIDA, PEPFAR, USAID y otros en esta coalición para acelerar el acceso a la PrEP de larga duración que mencioné antes. Ahora, unas figuras clave por acceso de medicamentos en la región. Hablamos un poco antes de prevención con el cabotegravir. También hay que realizar que la PrEP oral está disponible de fuentes genéricas muy baratas ahora, porque la patente está expirada. Y eso puede ser una base para preparar la entrada de cabotegravir, ¿sí? Porque programas de prevención se pueden
pueden empezar con la preporal. También hay un otro producto que está recomendado por la OMS, que es el anillo vaginal de la pivirina, que está disponible a través del Population Council, que es la organización que le va a suministrar. Por lo que concierne tratamiento, la molécula más importante de primera línea es el dolutegravir, y voy a hablar un poco de acceso a este medicamento por adultos y también niños en la región. La información que va a estar en las diapositivas que vienen está disponible en nuestro sitio web, y aquí se pueden ver esta mesa interactiva y este mapa interactivo donde se puede descubrir más detalles sobre estas formulaciones. Como dije antes, estas diapositivas voy a compartirlas, entonces aquí los números no importan mucho, pero esta mesa muestra el número de paquetes de 30 tabletas suministradas en los países. Aquí es el dolutegravir de 50 miligramos y un paquete es más o menos un mes de tratamiento, entonces 12 paquetes son un año. Lo que vemos es que el dolutegravir 50 miligramos fue suministrado en todos los países que pueden accederlo de manera genérica. Esto está muy bien. Por lo que es del TLD, la combinación de dosis fija de tenofovir, lamivudina y dolutegravir, el acceso todavía no está tan amplio como el dolutegravir simple. Hay unos países pequeños que no tienen acceso todavía. Es muy importante para ellos que hacen la transición, porque el TLD puede facilitar, simplificar el tratamiento, porque es una tableta por día, comparativamente a dolutegravir con tal vez el TL, que son 2 tabletas por día. Pero hay un país aquí que quiero hablar un poco más en detalle, porque no se ve en este mapa verde arriba. Es Uruguay, donde no hay patente sobre el dolutegravir, pero todavía no tiene acceso a TLD. Y vimos en esta diapositiva antes que sí tuvo o tiene acceso a DTG dolutegravir 50 miligramos. Entonces hay oportunidad para simplificar el tratamiento también. Por lo que es del dolutegravir 10 miligramos pediátrico, que es una tableta dispersable y anotada que se puede romper en dos partes, el acceso es muy limitado. Eso me parece que es una oportunidad para hacer más. Hacer más de manera rápida, porque sabemos que los niños que no son en tratamientos que funcionan o que no están tratados por el VIH, 50% van a morir antes de el segundo cumpleaños, ¿sí? Entonces, hay todos estos países en rosado donde no hay acceso por a esta formulación, que simplifica bastante el tratamiento, comparativamente a lopinavir y tonavir, que es mucho más difícil de dar a un niño, porque el sabor es horrible y también es mucho más caro. Alrededor de esta formulación para los niños, trabajamos el año pasado por un guía que está disponible en español, también alrededor de la implementación del DTG pediátrico, y aquí hay el link. Eso puede ayudar un poco a hacer la transición y simplificar el proceso. También estamos desarrollando un guía similar por PALD, que es la formulación de dosis fija de abacavir, lamivudina y dolutegravir, que va a reemplazar 90% del PDTG y simplificar el tratamiento también, porque va a estar un tipo de tableta solo y no
el PDTG con otras cosas. Y ahora finalmente solo quiero hablar un poco de lo que podemos hacer juntos. Podemos regularmente compartir información como lo hicimos hoy, pero también ustedes pueden señalarnos interés en implementar medicamentos con licencia del MPP en sus países. Aumenta la competencia porque a veces tal vez hay solo una compañía y con más competencia los precios pueden bajarse. También tenemos conexiones con la OPS y su fondo estratégico y podemos hablar de cuáles son las opciones mejores. Les invitamos a informarnos sobre desabastecimientos, problemas de calidad, retrasos en el registro o otros problemas que pueden existir y pueden contribuir con su opinión a identificar medicamentos que debemos priorizar. Aquí en esta llamada soy yo y mi colega Marie y los dos podemos ayudarles. Y también tenemos un grupo nuevo que se llama el Panel Asesor Comunitario, el CAP, que en inglés es el Community Advisory Panel, que tiene miembros en varias regiones. Y Javier aquí en esta llamada está el miembro de América Latina y el Caribe. Con eso les agradezco y estoy disponible para responder a preguntas. Muchas gracias. Bien. Antes de abrir los micrófonos, quisiera tomar una de las preguntas que se han hecho de distintas maneras en el chat y que tiene que ver con qué países en América Latina se beneficiarán de estas licencias voluntarias del MPP. ¿Hay alguna diferencia? Lo mencionaste, pero siguen habiendo las preguntas respecto de qué pasa con Colombia, qué pasa con Brasil, Chile y México, ¿no? Ok, sí. Ok, por dolutegravir por los adultos, casi todos los países de América Latina pueden acceder, pero no Brasil, no Colombia, no Trinidad, no México. Son países donde hay patentes hasta 2026, creo, por Trinidad, y Brasil y México, creo, 2031. Pero esta información está disponible en nuestro sitio web, ¿sí? Cabotegravir y dolutegravir casi son los mismos por lo que es de patentes y de licencias, pero hay unas diferencias. Por ejemplo, Chile, que puede tener acceso a dolutegravir, no puede tener acceso a cabotegravir por esta flexibilidad de venta afuera. Tenemos este mapa aquí en el sitio web. No se puede ver cabotegravir todavía porque no existe el medicamento genérico todavía. Pero por los otros se pueden ir allá y se puede escoger el medicamento, la formulación, la región si quieren. Y después aquí son informaciones de aplicación regulatoria, de aprobación y de suministro en amarillo. Y en verde hay otras opciones aquí, son alrededor del acceso. Y este acceso se puede ver, por ejemplo, como aquí, en verde oscuro es acceso directo, nominal en la lista de la licencia. Y aquí son lugares donde no hay barreras por acceso. No es un análisis que llamamos freedom to operate, que dice a una compañía si puede vender seguro. Es un análisis informal de nuestra parte. Muchas gracias. Perdón, sí, hay algo muy importante que olvide por cabotegravir, que es eso.
por cabotegravir en América Latina hay un país donde la patente no va a expirar en 2031, pero en 2026, y eso es Colombia. Como pensamos que va a tomar como 3, 4 años antes que el producto está disponible en el mercado, significa que más o menos Colombia debería tener acceso muy rápidamente. Muchísimas gracias, Sebastián, por estas aclaraciones también. Y quisiera insistir en que vayamos a la página del MPP y usemos estos mapas interactivos que además son muy, muy amigables y dan mucha información. Vamos a abrir micrófonos entonces. Tengo algunos comentarios iniciales a los que quisiera darles la palabra. Primero Javier Urcade y luego Hortensia Peralta de OPS están con nosotros. Adelante, Javier. No, brevemente, algunas de las cuestiones que se discutieron en la primera reunión del comité asesor o panel asesor comunitario. Bueno, primero que nada, gracias a Sebastián y a Marí y todo el equipo de la Secretaría del MPP por acompañarnos en clarificar muchas de las cosas que nos generan dudas dentro de la región y en todas las regiones del planeta. Pero algunas de las cosas que se discutieron en la primera reunión del comité asesor comunitario es que debemos reconocer que esto no le podemos pedir al MPP que se ocupe de todos los medicamentos y todas las versiones de la PrEP, porque en realidad es un mecanismo que ya lleva como 30 licencias y acceso a conocimiento para mejorar. Integra todos los mecanismos y participa con todas las organizaciones globales de salud, pero nos encontramos cuando llegamos a los países con que cada país tiene regulaciones diferentes para registrar medicamentos genéricos, si es que lo permite, etcétera. Y la autoridad sanitaria muchas veces es la traba principal en nuestros países para la PrEP, y vamos a ver qué pasa con la PrEP de larga duración inyectable. Tenemos que pensar que en América Latina, con el acceso a un frasco hoy por hoy de la PrEP entre $4 y $6, va a ser un desafío, salvo que el de larga duración pudiera ser provisto por el Fondo Estratégico a un precio competitivo en América Latina, para convencer a nuestros gobiernos que compren inyectable de larga duración en los próximos años, que también no va a estar pasado mañana disponible, pero habiendo logrado un precio récord de nada más que $4 o $6 del frasco. Tengamos en cuenta que el frasco de PrEP no es todo el programa de prevención combinada que incluye PrEP, ¿no? Hay otros gastos que siempre mencionamos. Pero es importante también la capacidad del MPP y otros actores como UNITAID, el Fondo Mundial, etcétera, que también apuestan a construir la capacidad local en las regiones y la transferencia. No solo se transfiere la licencia, en muchos casos con la anuencia del laboratorio se negocia la transferencia de la tecnología, porque generar licencias y sublicencias sin tener el acceso a la elaboración de productos complejos como es la PrEP de larga duración sería como quedarnos en la retórica. Los tiempos de negociación, como bien nos decía Sebastián, son bastante... A veces hablamos de 2, 3 años desde este anuncio de las sublicencias, lo cual para nosotros en los países tenemos que seguir empujando por ahora la PrEP oral fuertemente, porque venimos muy retrasados, porque la de larga duración inyectable no solo el producto innovador, sino que no hay genéricos. Yo creo que estas sublicencias, independientemente de cómo evolucionan y cuánto tiempo llevan, sobre todo las sublicencias con los 3 productores de genéricos y también los acuerdos entre el MPP y los laboratorios, son casos emblemáticos. Una vez que se abre esa puerta, es muy difícil de cerrar, y me parece que genera precedentes muy virtuosos para que logremos acceso a tratamiento de forma accesible, ¿no? Y equitativa. A veces hay medicamentos y lo interesante de MPP que ahora se abre a otros temas de salud, aun cuando fue creado sobre todo para tuberculosis y VIH. Una de las cosas una de los colegas que integran el comité vienen del mundo de la oncología,
del cáncer y la importancia de, hay medicamentos que los laboratorios privados no tienen interés en seguir fabricando, no le genera una rentabilidad. Y eso para nosotros puede ser un problema muy grave de salud pública en nuestros países. Y creo que una serie de factores, el pipí no es el único actor, pero me parece que en un colectivo, en un ecosistema, lo que vamos a lograr al fin y al cabo, y es una cosa que se está discutiendo en América Latina, con el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, ONU-SIDA, OPS, etcétera, y lo tenemos que levantar en la sesión del 21, que está organizando OPS junto con el GCTH y ONU-SIDA, es este tema de la producción regional multisectorial, digamos, en lo que participen los gobiernos, las universidades y demás, porque como ustedes saben, algunos países no podrán tener acceso. Y lo que nos va a dar es soberanía en el largo plazo y sostenibilidad. Porque, bueno, cada vez la ciencia avanza, pero tiene un precio. Entonces, bueno, paro acá para dar la oportunidad a todos los colegas que están en la llamada de hacer preguntas. Gracias Javier. Comentaba que tenemos con nosotros también a la doctora Hortensia Peralta de OPS y nos gustaría mucho tener sus comentarios ahora. Adelante, Hortensia. Hola Lince, hola Javier, hola Sebastián, un placer y hola a todos con los que estamos reunidos. Pues desde la OPS nosotros hemos venido trabajando ya en los últimos meses, creo en los últimos años, tratando de traer con nosotros y junto, y yo creo que un gran impulso tuvimos con el foro regional el año pasado en Lima, en retomar el tema de eliminación del SIDA, ¿verdad? O sea, retomar y recordar cuáles son nuestros objetivos para avanzar en esta agenda que se ha quedado muy lenta por diferentes razones. Primero, por la falta de creación de políticas, que ha sido una cosa en la que en el año 2022 logramos avanzar en la adopción de políticas y la creación de guías clínicas para incluir las nuevas recomendaciones de la OPS, de la OMS OPS en relación a la PrEP oral, es decir, las nuevas opciones que había de PrEP oral diaria, PrEP oral a demanda, como decía Sebastián, el anillo vaginal, que ningún país lo está utilizando, bueno, que no es tan eficaz como quisiéramos, pero está dentro de las recomendaciones, y la introducción del cabotegravir long acting en las nuevas recomendaciones. Desde nuestra parte hemos estado trabajando para tener todos estos materiales en español, que ya los tenemos traducidos al español, y que puedan estar accesibles a los países para que hagan su adaptación. Y como decía Sebastián, algo muy importante es que hay que ir allanando el terreno desde ahora, y creo que Javier lo mencionaba, porque nos falta un tiempo para tener el cabotegravir, pero también quisiéramos que ese tiempo fuese el menor posible. ¿Por qué? Porque las personas lógicamente tienen derecho y acceso a tener la mejor tecnología y las mejores intervenciones para lograr la reducción de las nuevas infecciones. Quiero decir que estamos trabajando desde la OPS en acceso a testeo, y es decir, no seguir con la conveniencia solo del testeo por servicio. Es importante, el cambio de paradigma incluye acercar el acceso a la prueba de VIH como puerta de entrada al continuo de prevención-atención, que incluye la introducción de la autoprueba, la navegación asistida de pareja, las redes de contacto, y que es algo muy importante porque no podemos seguir esperando que las personas vengan a testearse. Mucho en el primer pilar se ha hecho, hay muchos países que están casi en el 90, en el 91, en el 92, pero es a expensas de que ese 5% que les hace falta, ese 8% que les hace falta, tendremos que ser muy innovativos para poder alcanzar las poblaciones ocultas. Segunda es la PrEP en todas sus modalidades, y aquí creo que el trabajo conjunto es esencial. Nosotros venimos trabajando, como bien decía Javier, tratando de fortalecer el liderazgo del GCTH, porque ahí se congregan los ministerios de salud. Y este tiene que ser un trabajo conjunto entre ministerios de salud y comunidades, y academia y todo lo que hemos mencionado, porque la cobertura de servicios que un ministerio de salud puede brindar en un país siempre es limitada. No hay un país, creo, quizás hay un país en América Latina, uno o dos, que la cobertura es 100%, pero no son la mayoría, sino que son las excepciones.
Entonces hay que trabajar en el acceso universal a servicios diferenciados para población clave que incluya PrEP y otros servicios de prevención combinada y que por supuesto incluya el cabotegravir. El inicio rápido del tratamiento se ha avanzado, hemos logrado, ven las gráficas en la parte de la optimización a dolutegravir y las patentes definitivamente son una gran barrera que desde nuestro frente lo que podemos hacer es apoyarnos en socios como MPP y otros para tratar de traspasar estas barreras, ¿no? Y el cuarto, y lo digo en este orden porque en algún artículo y en algunos publicaciones está puesta de esta manera, es la participación comunitaria, pero como un pilar transversal. Y participación comunitaria no es solamente hablar de servicios liderados por comunidades, es la sociedad civil que tiene sus demandas y que son totalmente válidas para trabajar juntos desde la planificación, nosotros apoyando a los ministerios, la sociedad civil apoyando a las comunidades, sentándonos juntos para poder encontrar juntos una solución o soluciones, porque no hay lamentablemente una receta de oro, ¿no? Esto tiene que irse haciendo a la medida en cada país, porque los sistemas de salud son distintos, porque las leyes de registros de patentes son distintos, pero estos eventos como este nos traen el recordatorio de que trabajar juntos es súper importante. Ya lo decía Javier con el webinario la idea es que todos tengan voz para poder hablar, porque pues no podemos estar haciendo foros regionales mensuales, tenemos que encontrar dentro de esta nueva realidad, dentro de esta nueva forma de vivir, cómo comunicarnos de forma efectiva para poder hacer un impacto. Así que yo les agradezco mucho esta intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Hortensia, por estos comentarios. Tenemos muy pocas preguntas en el chat. Tenemos la mano levantada de Richard Stern para un comentario, pero antes quisiera agradecer a todas las otras organizaciones que también han colaborado con este webinario, que es el programa de acceso a medicamentos de Public Citizen, GHP Corp, la plataforma VIH 2025 y corresponsales claves, el mecanismo social de apoyo y control de VIH de Colombia y el activismo fortísimo de los grupos de WhatsApp en temas de prevención del VIH y atención y acceso a medicamentos también. Hay una consulta que la voy a dejar, que la hago ahora para Sebastián, pero esperamos la respuesta para después del comentario de Richard, que tiene que ver con bedaquilina, Sebastián. Si hay ya algún avance en negociaciones, y bedaquilina para el resto de los participantes es un medicamento usado para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces dejo en la palabra a Richard y luego volvemos con Sebastián. Adelante. Buenos días, gracias, me escuchan, ok. Una consulta, el Medicines Patent Pool negocia prácticamente cero o todo, es decir, ¿no han pensado ustedes en tener negociaciones para rebajar el precio que es $20,000 por año a, por ejemplo, $200 por mes? Yo sé que el precio para los licenciados es muy bajo, pero no hay un punto intermediario donde se puede incluir países de ingresos medianos o medianos altos que aún así no pueden costear los $20,000 por año. Y también quise hacer referencia al comentario de tiempo récord de Javier. Sí, tenemos precios muy bajos de $4 a $6 por mes por medio de la OPS, pero estos precios existen desde hace 4 años y hay muy poco, no sé, de sociedad civil, de gobiernos, no están aprovechando del costo muy bajo de esto. Y finalmente, esta reunión me da un poco está decepcionante que aún en América Latina seguimos dependiendo de la misericordia de las compañías multinacionales y estamos excluidos de muchas cosas. Gracias.
Sí, gracias. Entonces, hay tres preguntas, creo que son muy importantes. Primero, por bedaquiline. Priorizamos bedaquiline para tener una licencia hace como 5 o 6 años. Y tocamos a la puerta de la compañía con más de 50 reuniones con ellos y nunca tuvimos suceso. Nunca funcionó. Lo que pasa es que la bedaquiline no representa una parte muy grande del precio total de tratamiento contra la tuberculosis resistente. También el precio ha bajado con la contribución del Global Drug Facility de Stop TB. Así que la contribución se hace más pequeña cada año y lo que significa es que el peso para poder negociar es más bajo. Entonces, no, sí, no es muy bueno. Sí, por lo que concierne el bedaquiline, no tuvimos suceso, pero todavía continuamos en tuberculosis. Pensamos que hay unos medicamentos muy importantes que pueden ayudarnos a llegar a un tratamiento pan-tuberculosis, que significa por tuberculosis resistente y también por tuberculosis normal de primera línea. Entonces, por eso bedaquiline todavía sigue importante y hay otros medicamentos como el Sutezolid, por lo que tenemos en la licencia de datos de investigación, y también otros medicamentos como uno de Otsuka que parecen muy bien para este desarrollo. Por lo que es acceso en otros países, como tener este comentario de Richard, tenemos la licencia con precio muy bajo y otros países con precio muy alto. Sí, las compañías a veces van a hacer lo que llamamos tier pricing, que es un precio que depende del país. Pero también en el Medicines Patent Pool hicimos una prueba con 4 países por dolutegravir, con un mecanismo de regalías que es un poco más importante que normalmente, que no son 5 o 7% del precio neto, pero un poco más alto, para que la valor comercial por el titular de patente sea un poco más interesante. Y por este mecanismo pudimos negociar esta licencia por dolutegravir por Azerbaiyán, Belarus, Kazajstán y Malasia. Y eso les ayuda a hacer la transición de efavirenz a dolutegravir. Entonces, es algo en el medio, como Richard estaba diciendo. Y este es un mecanismo que pensamos que tal vez va a estar más importante en el futuro, incluyendo por medicamentos en enfermedades donde las compañías no tienen esta cultura de dar licencias, como en cáncer, que tuvimos la primera licencia hace un par de meses, pero allá en cáncer no existe la cultura de dar licencias como en VIH. Entonces, no empezamos desde 2023 como en VIH, empezamos de hace 15 años en VIH. En 2010, cuando empezamos el MPP, las compañías estaban diciendo, pero ¿quiénes están? ¿Quiénes están ustedes? ¿No? Que son un ONG de 10 personas en Ginebra. ¿Por qué voy a dar mi propiedad intelectual por este medicamento a este grupo? Ahora en VIH tenemos la cultura que normalmente lo que queremos ver es una licencia, pero en otras enfermedades y en otros países donde la valor comercial es más importante por las compañías, tenemos que estar un poco innovante. Por lo que son precios a través de la OPS que no son utilizados,
eso existe en todas partes del mundo, precios que no son los mejores, que todavía gobiernos que no saben lo que es posible, y nosotros estamos disponibles para hablar de eso, para hablar con el Fondo Mundial, para hablar con la OMS, para triangular la información para que se pueda encontrar el precio más barato de estos medicamentos. A veces vimos en unos países que un medicamento utilizado es el original cuando el genérico existe y está disponible. Eso es muy fácil hacer la transición, ¿sí? Es el mismo medicamento. Pero también la transición de un medicamento a otro necesita un poco más de esfuerzos. Así por eso, por ejemplo, tenemos esta guía por el dolutegravir pediátrico, donde hay como consideraciones de implementación que están compartidas para que los gobiernos vean la transición como más fácil. Muchísimas gracias, Sebastián. Y tenemos una última pregunta, una manito levantada de Alma de León. Alma, si abres tu micrófono. Muchas gracias, Lídice. Y un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Sebastián, por tu excelente presentación. Y bueno, tú te referías un poco de que queremos ver licencias. En mi caso quiero ver licencias, pero licencias obligatorias en donde se beneficien a todos los países. Sabemos por lo que ya explicaste que pues es una cuesta arriba, ¿no? Pero en ese ínterin, Sebastián, también y en esos puntos intermedios, también han habido situaciones que favorecen de alguna forma el acceso a medicamentos, y estos son los waivers. Yo no sé si, bueno, sé que existe un waiver para Guatemala, y no sé si lo tocaste antes porque entré un poco tarde de la reunión, pero si no, me gustaría que ampliaras, porque a lo mejor otros países también tienen este beneficio y no lo hemos estado utilizando. En términos de poder, creo que todo lo que buscamos es el acceso universal a los medicamentos para poder detener pues, epidemias como la del VIH. Sin embargo, creo que esta parte es la parte reactiva a un proceso que sucedió antes, ¿verdad? Y es el tema de la inscripción de patentes. Creo que la sociedad civil también debemos de esforzarnos más en que estas situaciones no se lleven a después de la patente, sino actuar preventivamente en oposiciones a las patentes, y desde ahí creo que hay un trabajo que hacer también desde la misma OPS, la misma OMS, fortaleciendo todos esos mecanismos, por ejemplo, como los de examinadores de patentes, porque es desde ahí donde se va haciendo toda esta situación, y que al final, pues con la contribución del Medicine Patent Pool, hemos logrado mediar ante una situación que en verdad ha sido barrera para el acceso a tratamiento y para la preservación de la vida por medicamentos que son altamente sobrevalorados. Entonces, gracias, Sebastián, y si nos pudieras un poco describir el tema de waiver. Gracias. Sí, gracias. Hay dos cosas. Primero, nuestras bases de datos como MedSpan tienen información sobre las patentes para ayudar a la sociedad civil, las comunidades, los gobiernos, para saber lo que es más o menos importante por lo que concierne las patentes en países específicos. Lo de licencias obligatorias o waivers o oposiciones de patentes o examinación más completas de patentes son cosas importantes del sistema que existe, y las licencias del MPP trabajan en este ecosistema. Es decir, que cada licencia, como una parte muy importante, es de estar complementaria y compatible con estos mecanismos. Así que si hay una licencia obligatoria en un país, automáticamente el acceso está posible. Normalmente depende de la licencia más o menos, pero por dolutegravir, cabotegravir,
y estas licencias más recién, esta compatibilidad existe y significa que es lo mismo que, por ejemplo, lo que estaba hablando de las flexibilidades de la licencia de dolutegravir. Si no hay patente, el acceso está posible. No importa otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando sí. En el COVID hubo una licencia obligatoria por lopinavir y ritonavir en Israel. Y eso automáticamente permitió el acceso a genéricos en este país, ¿sí? A través de los genéricos del MPP. Y después la compañía dijo, bueno, no vamos a enforzar nuestros patentes en todo el mundo. Y eso significa que cualquier compañía puede producir el lopinavir ahora y venderlo donde quiere. Pero la existencia de los licenciatarios del MPP que estaban listos en el mercado aceleró este proceso. Y ahora vemos que se puede ver un poco en nuestro sitio web, pero como la licencia no está necesaria en estos días, no tenemos la visibilidad completa, pero se puede ver que hay ventas en todas partes, incluye en países de ingreso alto. Muchísimas gracias, Sebastián. Hemos llegado, nos hemos pasado unos minutitos de la hora de la reunión, pero creo que ha sido muy nutritivo y enriquecedor esta discusión. Hay algunas preguntas respecto de la posibilidad de compartir la presentación. Creo que podemos enviarlas a todas las personas registradas, así es que las van a recibir por correo electrónico.